gracia, que es el día octavo, el día de la bendición. Por eso en este mes que entramos en el mes 8, que es el mes de agosto, declaramos un mes de gracia divina de parte de Dios. Amén. Viene también de que Jesús cuando resucita, luego de morir en la cruz del Calvario, o sea que Jesús resucita el día domingo, el primer día de la semana, amén, que es el día después del 7, sería el número 8. Entonces, Jesús es crucificado el viernes, está el sábado muerto, y el domingo a primera hora de la mañana resucita. O sea que el día octavo resucita, que es el día, pues ya te estoy diciendo, es el día de gracia. Y luego de eso Jesús se empezó a aparecer a sus discípulos ese día, y luego pasaban varios días, y vas a ver siempre en el Nuevo Testamento que Jesús se le solía aparecer a los discípulos el primer día de la semana, que era justamente el día que él había resucitado. Es más, había veces que por ahí había algunos discípulos que el primer día de la semana a veces no estaban. En un momento Jesús aparece el primer día de la semana y Tomás, llamado Dídimo, no estuvo, y Jesús le aparece resucitado, porque Jesús, después de que resucita, durante 40 días Jesús le sigue apareciendo a sus discípulos, les sigue hablando, les sigue ministrando, y curiosamente los días que Jesús se presenta siempre son el día primero de la semana o el día octavo. Entonces, desde ese momento los discípulos comenzaron a tener la costumbre de reunirse. ¿Cuándo? El primer día de la semana, porque era el día que por ahí Jesús se aparecía, les hablaba, les ministraba, les compartía cosas, y entonces la iglesia comenzó a reunirse esos días. Es más, la Biblia habla que Pablo, cuando solía predicar el Evangelio y en el Hecho de los Apóstoles, siempre se solía predicar el primer día de la semana. Como era un día especial y los judíos solían tener el Shabbat, hasta el día de hoy tienen el día sábado, que lo llaman el Shabbat, el día de reposo, los cristianos, para diferenciarse, los hijos del Señor de la primera iglesia primitiva, comenzaron a llamar al primer día de la semana el día del Señor. Por eso varias veces en la Biblia usted va a ver en la palabra el día del Señor. Es más, el día domingo que hoy estamos aquí, que es el primer día de la semana, en latín significa el día del Señor. Porque los discípulos generalmente al día primero de la semana le decían, este es el día del Señor, porque es el día que el Señor resucitó. Y ellos acostumbraban a reunirse el primer día de la semana y acostumbraban a compartir la Santa Cena, así como vamos a compartir en el día de hoy, el primer día de la semana. El primer día de la semana era un día de bendición. Pablo dice en 1 Corintios 16, dice que el primer día de la semana recojan las ofrendas. O sea que era el día que se ofrendaba, era el día que se compartía el pan, era el día que los discípulos se reunían, era el día donde Dios traía revelaciones y palabra de Dios. Y en la Biblia habla en Apocalipsis capítulo 1, dice que una de las mayores revelaciones es el libro de Apocalipsis. Además, Apocalipsis significa revelación. Y en Apocalipsis capítulo 1 dice Juan, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cuándo Dios dio la revelación? En un día como hoy, en un día domingo, un día de revelación, un día de bendición, porque hoy es el día de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Por eso nosotros nos reunimos el día domingo a celebrar al Señor como los primeros cristianos, porque es de ahí de donde viene la costumbre que ellos se comenzaban a reunir. No es que viene la costumbre de que nos acostumbramos nada más a reunirnos, sino que de la primera iglesia se comenzó a reunir ese día. ¿Por qué? Porque al comienzo Jesús luego de resucitar se comenzaba a revelar esos días. Es más, a lo primero dice la palabra del Señor que los discípulos no tenían iglesia, no existía la iglesia al comienzo luego que Jesús resucitó. Entonces ellos iban al templo de Jerusalén, que todavía en ese día estaba. Por eso habla el libro de los Hechos también que Pedro y Juan subían al templo de la Hermosa, ¿no es cierto?, a orar al Señor en el horario de la oración. El horario de la oración era alrededor de las 3 de la tarde. Y ellos iban a adorar al templo, ¿no es cierto? Estaban ellos 3. Y ellos iban a adorar al templo los días sábados, porque los judíos todavía se seguían reuniendo los días sábados. Y la iglesia primitiva al comienzo se sigue reuniendo los días sábados. Pero luego, ¿qué pasaba? Como la iglesia de Cristo se comenzó a diferenciar y comenzaban a compartir del Señor, iban al templo a eso de las 3, 4 de la tarde hasta las 5, y luego de ahí salían y se iban a la casa de los hermanos. ¿A qué? A partir el pan, a compartir con los hijos del Señor, a compartir entre hermanos, a hablar de la palabra de Dios, a compartir la Santa Cena, a compartir como vamos a compartir hasta ahora, a hablar de sus experiencias con Cristo. Entonces ellos iban primero al templo a la tarde, y luego de la tarde al atardecer se iban a la casa de los hermanos a compartir el pan, a compartir la Santa Cena del Señor y a compartir la palabra de Dios. Dicho sea de paso también, cuando vos leas en el Hecho de los Apóstoles, estoy compartiendo instrucción de la palabra. ¿Cuántos están aprendiendo? Amén. Y sabes que los primeros apóstoles, cuando ellos compartían el pan, nosotros hoy en día compartimos
vamos a compartir un pedacito de pan y una copita de vino. Pero la Santa Cena que compartían los apóstoles en el libro de los Hechos no era un pedacito de pan y una copita nada más, sino que era una cena verdadera. Ellos comían, pero de verdad. Agarraban un asado, agarraban ensalada, ¿no es cierto? Partían el pan. Era una cena sustentosa. Los primeros discípulos, cuando ellos compartían la cena del Señor, era realmente una cena. Después, hoy en día, por costumbre, por comodidad, porque los tiempos cambiaron, se comparte un pedacito de pan y una copita de vino. Pero en ese comienzo era una cena. Entonces los discípulos iban el sábado al templo a orar. Luego de ahí salían y se iban a la casa de los hermanos a compartir el pan, a compartir lo que tenían, a hablar de la palabra del Señor. Como los judíos comenzaban a contar el día después del atardecer, ya cambiaba el día. Entonces ellos el sábado estaban en el templo. Pero a la noche, como estaban en la casa de los hermanos compartiendo, ya a la noche ya no era sábado. A la noche ya comenzaba a ser día domingo, día primero de la semana. Entonces ellos desde ese momento dijeron, siempre nos reunimos el primer día de la semana, que es el día del Señor, que es el día octavo, que es un día de gracia y de misericordia de Dios, y hasta el día de hoy nosotros nos reunimos el día domingo, que es el día de la gracia y el día del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan un aplauso al Señor en este tiempo? Amén. Pero el día de gracia no solamente viene del Nuevo Testamento, sino que aún en el Antiguo Testamento, el 8, habla de la gracia de Dios. Por eso vamos a declarar en este mes de agosto que la gracia del Señor se derrame sobre nuestras vidas. Porque dice la Biblia que en el arca de Noé, los que se salvaron, dice que fueron 8 personas. ¿Por qué se salvaron? ¿Porque eran sabios? ¿Porque eran inteligentes? No. Se salvaron porque estaban en la gracia de Dios. Se salvaron por la gracia y la misericordia de Dios. 8 personas con cantidad de animalitos, con cantidad de... ¿Saben qué era? Difícil tal vez estar en el arca, tal vez era complicado. A veces muchos piensan, era re fácil. No, era un lío, porque estaba lleno de animales, ¿no es cierto? Y era un tiempo complicado, pero ellos en el arca todos se salvaron, no porque sean sabios, no porque tenían capacidad, sino que se salvaron por gracia del Señor. Y a veces es difícil, ¿no es cierto? Y hoy en día, en este tiempo, en este mundo que está tambaleando, en este mundo que está con tormenta, la iglesia del Señor es el arca del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces es difícil, porque en el arca había ovejas, y la oveja estaba bien. Pero también por ahí había loritos que no paraban todo el tiempo de hablar. O había también burritos que nunca entendía nada. O tal vez había un elefante en el arca también que siempre andaba con la trompa larga. Pero no importa quién estaba en el arca. Lo importante es que estaban dentro del arca. Y dentro del arca había salvación de Dios para todos los que estaban en la gracia y la misericordia del Señor. ¿Cuántos lo reciben en esta noche? ¿Cuántos un aplauso al Señor? Amén. A veces es difícil estar en la iglesia. A veces es difícil compartir. Pero es el lugar que Dios preparó para bendecirnos. Me empecé a acordar, dice que había un chico, un hijo de una... Estaba la mamá, ¿no es cierto? Y la mamá le dice a su hijo, le dice, mirá, le dice al hijo, mirá, no quiero ir más a la iglesia, mamá. Le dice la mamá, ¿por qué no querés ir más a la iglesia? Te voy a dar 3 razones, mamá, porque no quiero ir a la iglesia. Primero dice, porque ahí nadie me saluda. Segundo, porque ahí nadie me quiere. Y segundo y tercero, porque ahí me llevo mal con todo. Y le dice la mamá, si vos me das 3 razones porque no quería ir a la iglesia, yo te voy a dar 3 razones porque tenés que ir a la iglesia. Primero dice, porque es tu obligación. Segundo, porque tenés 45 años. Y tercero, porque vos sos pastor. Era un chico, era el pastor el que no quería. Entonces no importa, a veces va a haber dificultades, pero el Señor nos llamó a entrar en la gracia y la misericordia de Dios en este tiempo. Así que te declaro en esta noche, hermano, que el mes de agosto es un mes de gracia y de bendición, y que vos le puedas tomar en este mes que la gracia del Señor se derrame sobre tu vida. Y no solamente que es un mes de gracia, sino que estamos declarando que el mes de agosto es un mes de fiesta. Y todos estamos invitados a la fiesta que Dios tiene preparado este mes. ¿Saben? Porque el 15 de agosto celebramos el 15 de cristal. Amén. El sábado 15 de agosto a las 21 horas venía a celebrar con nosotros, amén, los 15 años de cristal. Están todos invitados, queridos hermanos, amén. Y todos aquellos que quieran venir a participar, vamos a compartir una cena, vamos a compartir alabanza, vamos a celebrar al Señor, vamos a gozarnos en Dios, vamos a celebrar la vida que Cristo nos da. Amén. Así que apartá ese día, apartá el día sábado 15 de agosto, porque va a ser un día de festejo. Estás invitado, querido hermano, querida hermana, vamos a cantar unas canciones, van a venir hermanos de otros lados, vamos a compartir entre nosotros, va a ser algo familiar, pero vamos a mostrar que celebramos con gozo la vida que Dios nos da. Amén. Entonces te invito ese día a apartar para el Señor, venir a compartir con nosotros, y tal vez van a venir algunos amiguitos de cristal, van a venir gente que tal vez nunca vino a la iglesia.
iglesia. Ese día van a pisar en ese lugar. Pero que ese día aquella gente que venga se lleve un testimonio del amor de Cristo. Amén. Que la gente que venga vea una fiesta diferente. Proponete, mi hermano, en ese día vestirte no con las mejores ropas, sino con tu mejor sonrisa, con lo mejor que Dios te da, con la mejor bendición. Vení ese día, pues, si ves una persona nueva, vos decís, este no lo vi por la iglesia, este no sé qué es. Vos decís, este que se vaya con el amor de Cristo y con la bendición de Dios, y que vea a ese chico o esa chica, que los hijos del Señor nos gozamos y nos gozamos de verdad. Y que no necesitamos cigarrillos, no necesitamos drogas, no necesitamos pasarnos de alcohol para ser felices, sino que Cristo nos da una felicidad verdadera y duradera. Por eso te digo, el 15 de agosto vení a celebrar una fiesta celestial aquí en Puerta del Cielo a las 21 horas. Nadie duerme aquí ni en el barrio porque celebramos la vida y la bendición de Dios. Amén. Los 15 años de Cristal. Estás invitado, hermano, a compartir. Así que proponete, porque nosotros en Cristo celebramos la vida. Porque otra cosa que te quiero decir, espero que si usted buscó el libro de, ya te estoy predicando, Éxodo 10. Éxodo 10:8, vos sabés que la Biblia habla de que Dios siempre le agradó las fiestas. Vos sabés que en el Nuevo Testamento Jesús siempre se pasaba en las fiestas, muchas veces predicaba en las fiestas, hablaba en las fiestas. Además, dice la Biblia que el primer milagro que hizo el Señor Jesús, ¿dónde lo hizo? En una fiesta. La manifestación de los milagros de Dios se hicieron en una fiesta. Y Jesús dice, y el Nuevo Testamento, la Biblia, el último pasaje que termina, el último pasaje bíblico, ¿en qué termina? En una fiesta, en las bodas del Cordero. Las parábolas de Jesús, la mayoría de las parábolas de Jesús, siempre hablaba. Jesús nunca dice que Dios te invitaba a un velorio. No, dice, Dios te está invitando a una fiesta. Vengan todos, porque la mesa está servida, porque la bendición está preparada, porque Dios ha preparado abundancia, bendición y una fiesta espiritual para tu vida y para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muchos son los invitados, pero mucha gente no entendió eso. No entendía que Dios siempre nos invitó a una fiesta. Por eso cuando vos venís a la iglesia y cuando la gente te dice el día domingo, cuando te ves saliendo, pues ¿a dónde vas? No le digas voy a la iglesia, voy a una fiesta. Decirle, ¿querés acompañarme? ¿Querés celebrar? ¿Querés venir a llenarte de un gozo que es duradero, que es verdadero, que te llena de paz el corazón y que luego no te llena de vacío, sino que te da un gozo verdadero y duradero por días y por día? Venía a celebrar con nosotros, venía a una fiesta con Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Porque en la Biblia siempre Dios nos invitó a una fiesta. Por eso a veces no entendimos. Y aún en el Antiguo Testamento, no solo en el Nuevo Testamento, sino que en el Antiguo Testamento, los primeros fueron los judíos que no entendieron. Que Dios decía, vamos a una fiesta. Por eso uno piensa que los cristianos, ¿qué pasó? Me hice cristiano. Dice la buena, no, me hice cristiano. Soy alegre, soy feliz, estoy bendecido. A mí me gusta mi hija Cristal porque ella le gusta celebrar la vida. Y le gusta celebrar en paz y en bendición. Y una vuelta decía que había una chica que celebraba el cumpleaños y decía, ¡ay, es mi cumpleaños! Decía, y decía ella, yo si digo que es mi cumpleaños, ¡ay, es mi cumpleaños! Porque a ella siempre le gustaba celebrar el cumpleaños. Y ahora le tenemos que decir, para un poco de emocionarte, porque parece que se le va a salir el corazón, amén, porque celebramos a Cristo, porque estamos de fiesta con Jesús, porque estamos en bendición. Y dice la Biblia que el pueblo de Israel a veces no entendía que Dios lo llamaba una fiesta. Lo sacó de la esclavitud para entrar a una fiesta. Dice Éxodo 5 que el pueblo de Israel estaba de esclavo. Los tenía Faraón esclavizado, lo tenía atado. Y ellos estaban con su cabeza agachada y trabajaban todo el día. Pero Dios escuchó el clamor. Y le dijo, yo los voy a hacer libre, le dice Dios. Ve a Faraón y dile a mi pueblo que me va a rendir fiesta en el desierto. Que los invito a una fiesta. Dios nunca los invitó a cualquier cosa al desierto. Alguien que me busque el libro de Éxodo capítulo 5 versículo 1. Que alguien busque capítulo 5 versículo 1 del libro de Éxodo. Dice la Biblia que Dios cuando los invita, por eso hay una canción que dice fiesta en el desierto. Porque Dios nunca los invitó a pasar mal en el desierto. Nunca los invitó a sufrir en el desierto. Les dijo, vamos, que hay una fiesta en el desierto. Van a gozarse conmigo, van a disfrutar de la bendición. Va a haber abundancia, va a haber revelación de Dios. ¿Qué hay en el desierto? Hay fiesta. Cuando dice que Moisés va a Faraón, le dice, Faraón, deja ir a mi pueblo a rendirme fiesta. ¿Alguien lo encontró? ¿Quién lo lea? ¿Alguien que lo lea? Marco, 5:1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Amén. ¿Qué le dijo? No le dijo, vamos, ¿sabe? Dijo, Faraón,
corregir a mi pueblo, porque yo quiero que me vaya a rendir fiesta. Yo quiero que me vaya a celebrar. Yo quiero que se vaya a gozarse conmigo. Los que no celebran fiestas son los que están esclavizados, pero nosotros estamos libres en Cristo Jesús. Por eso venimos y celebramos. Por eso este mes estamos declarando de celebración. Por eso, aún en medio de las pruebas, aún en medio de las dificultades, nosotros celebramos al Señor, porque Dios nos invitó a una fiesta. Dice la palabra que Faraón lo tenía atado, lo tenía oprimido al pueblo de Israel, pero Dios escuchó la oración de su pueblo. Y Dios envió a Aarón y a Moisés y le dijo: Faraón, escucha esto. Dios dice así, Éxodo 5:1: deja ir a mi pueblo a rendirme fiesta en el desierto. Ahora dice la Biblia que a Faraón no le gustó eso. Al diablo no le gusta que vos celebres. Al diablo no le va a gustar que vos proclames un mes en victoria. Al diablo no le va a gustar que vos proclames fiesta, que vos proclames gozo. Dice que Faraón ese día agarró y los echó a Aarón y a Moisés. Dijo: no sé quién es su Dios. Los echó de acá. No los conozco, salgan de acá, les dijo. Entonces dijo Moisés y Aarón le dijeron: ¿no conoces a Dios? Ya lo vas a comenzar a conocer, porque hay una sola palabra: deja ir a mi pueblo a rendirme fiesta. Y yo te quiero decir en este mes que vos puedas decir: Señor, yo en este mes quiero rendir fiesta. Yo en este año quiero rendir fiesta. Quiero dejar de estar triste, quiero dejar de estar mal, quiero entrar en el gozo tuyo, Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Porque el enemigo muchas veces no va a querer. Dice la palabra del Señor que ese día Faraón no quiso. No es que le dijo sí. Porque cuando dice: ya me predicaron la palabra, el enemigo se te va a revelar. El diablo se te va a revelar. El diablo no va a querer que vos salgas de la esclavitud, que vos seas libre. El diablo no va a querer. Vos tenés la palabra, pero el diablo no quiere. Entonces dice la Biblia que sale de ahí y Dios dice a Moisés, le dice: bueno, Moisés, Faraón no te quiere dejar ir, no te preocupes, extiende tu vara sobre el río Nilo. Y es en ese momento donde comienzan las 10 plagas de Egipto, las famosas 10 plagas de Egipto. Y Moisés agarra y extiende su vara sobre el río Nilo. Los egipcios no conocían a Dios, pero lo iban a comenzar a conocer. Ellos pensaban que el río Nilo era Dios, porque al río Nilo le daba pescado, le daba agua, le daba tierra fértil. Y dice la Biblia que Dios transformó, cuando Moisés extiende su vara, el río Nilo lo transformó en sangre. Se llenó de sangre, no era teñido, porque uno confunde que se tiñó, no, era sangre, era imbebible, no se podía tomar, estaba podrido el río, ¿no es cierto? Y eso que ellos adoraban comenzó a ser una maldición. Entonces todo Egipto se llenó de aguas, de sangre, que no podían tomar. Y Faraón comenzó a temblar. Y luego de esa plaga, dice la Biblia que luego de la plaga de sangre, Dios envió unas plagas de ranas para que Faraón deje ir a su pueblo. Luego envió una plaga de moscas. Luego envió una plaga de piojos. Miles y miles y miles de piojos. Tanto que la gente no podía parar de rascarse, ¿no es cierto? ¿Saben qué terrible que sería aquel lugar? No podían dormir, no podían acostarse, no podían pararse, no podían sentarse. Estaban todos. Y aquella madre que manda al chico al colegio, ¿saben? Cuando hay una epidemia de piojos en el colegio, corren las madres, amén. Y esto era todo el pueblo, porque habían comenzado a desatarse las plagas de Egipto. Y dice la Biblia que se desató plaga de piojos, plaga de mosca, peste en el ganado, la quinta plaga, la sexta plaga, una plaga de úlceras. En las personas les salió sarpullido a los egipcios. La séptima plaga, dice la Biblia que cayó granizo mezclado con fuego sobre la tierra y destruyó todas las cosechas de Egipto. Y aún así no le dejaba Faraón a su pueblo libre. Por eso es que hay una lucha espiritual. Por eso es que yo le decía hoy: vestite de la armadura de Dios, porque comenzás una guerra espiritual. Cuando vos comenzás a decir: el Señor me quiere libre, el Señor me quiere en una fiesta, el Señor me quiere en bendición, se desata una guerra espiritual. Porque el enemigo no va a querer que vos seas libre. Pero ese día Dios comenzó a batallar. Y envió úlceras, y envió plagas, y envió pestes, y envió granizos. Y aún así el diablo no quería soltar. Hasta que de última larga, la octava plaga, una de las últimas plagas, cuando ya no quedaba nada, el ganado estaba muerto, el río estaba en sangre, todo estaba destruido. Dice que viene una plaga de langostas. Mi abuelo me solía contar que antes solía haber plaga de langostas. Dice que cuando cruzaban las langostas no quedaba nada. Nada que fuera verde, quedaba todo tierra, era tierra arrasada. La hambruna comenzaba a haber en Egipto. Y en la plaga octava, cuando vienen las langostas, dice la Biblia que Faraón, todo su pueblo se comienza a rebelar.
Y le dice, Faraón, vos no los querés dejar ir a ellos, dejarlos ir porque nos van a matar a todos. Faraón, dejarlos ir. Y entonces el pueblo hace presión para que Faraón deje ir libre a Moisés. Entonces lo primero que te quiero decir es que Dios te quiere libre. Dios te quiere en una fiesta. Lo segundo que te quiero decir es que hay una guerra espiritual. Que el enemigo va a intentar que vos no entres en la fiesta de Dios. Va a intentar que vos no disfrutes, que vos no entres en la bendición, que vos no entres en el gozo del Señor, que vos no recibas todas las bendiciones de Dios. Pero dice la palabra del Señor que en la octava plaga, cuando viene la plaga de la langosta, Faraón se rindió. Y lo llama a Moisés y le dice, Moisés, los dejo libres. Váyanse. Yo ya no los quiero acá. Entonces Moisés dice, bueno, ¿nos dejan libres? Sí, se orará para que se vayan esta plaga. Moisés ora, se van las plagas. Y dice, bueno, y ahora nos vamos nosotros, dice Moisés. Y cuando comienzan a irse, yo te quiero compartir, si vos buscaste el libro de Éxodo capítulo 10, algo pequeño en esta noche, amén, pero que sea de bendición para tu vida. Éxodo capítulo 10, verso 8. Dice que cuando ellos se iban, Éxodo 10, 8, dice, y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés le respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos y con nuestros hijos y con nuestras hijas y con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Hemos de ir. Pues porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Otra vez, ¿qué es? Una fiesta. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo está el mal delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Dice la Biblia en ese pasaje que Faraón le dice, sí, váyanse. Pero cuando se están por ir, le hace una trampa más el diablo. Porque el diablo te va a querer quitar la bendición. Eso es lo que yo quiero que vos entiendan, que el diablo se empecina en robarte la bendición. Entonces lo llama a Moisés y le dice, che Moisés, ¿quiénes se van? Le dice Moisés, y todos. ¿Quiénes nos vamos? Todos, no sé, nuestros hijos, nuestros mujeres, los niños, todos. Los viejos, los ancianos. Y le dice Faraón, no. Vayan los hombres, las mujeres y los niños se quedan acá. Y Moisés le dice, no. Si no nos vamos todos, no nos vamos nadie. Muchas veces el diablo, cuando no te puede frenar, te va a cortar la bendición. Y la bendición no solo es para vos, es para tu casa, es para tu familia, es para tus hijos, es para tus hijas, es para tu esposo, es para tu esposa, es para toda tu familia. No dejes de orar por tus hijos, no dejes de orar por tu familia, no se lo dejes al diablo, no se lo dejes a Faraón, porque Dios te llamó a una fiesta a vos y a toda tu familia. ¿Cuántos dicen amén? El Señor quiere que vos vivas en victoria, que tu familia viva en victoria, que tus hijos vivan en victoria, que tus hijas vivan en victoria, que tu esposo viva en victoria, que tu esposa viva en victoria. Y si el enemigo todavía lo tiene apresado, hay mucha gente que dice, bueno, el diablo dice, bueno, este no lo puedo frenar. Y vos venís a la iglesia y vos alabas al Señor, y vos disfrutás con Dios, y vos te llenás del Señor. Pero muchas veces el diablo ha tenido retenido a personas integrantes de tu familia. No se los entregues al enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Comenzá a orar al Señor y comenzá a decir, no, yo quiero que mi esposo esté conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que mi esposa esté conmigo. Yo quiero que mi hijo esté conmigo. Yo quiero que mi hija esté conmigo. Yo quiero que ellos conozcan la salvación y la bendición. No solamente yo, sino que es para toda mi familia. Faraón, yo me voy, pero me voy con toda la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque el enemigo te va a querer frenar. El enemigo no te llamó solamente a vos a una fiesta, te llamó a vos y a toda mi familia, a todo mi hogar, a toda mi casa, a mis hijos, a mis hijas. El Señor nos llamó a vivir en bendición, pero hay una lucha espiritual. Muchas veces el enemigo te va a querer robar la bendición. Por eso en este tiempo proclamar bendición por aquellos que no vienen de tu familia. Declarar, Dios, mi mundo tenés que soltar. Yo quiero que mi familia viva en victoria. Yo quiero tener este mes en victoria. Yo quiero terminar este año con toda la victoria y con toda la bendición de Dios. Pero no se lo dejes al enemigo. Porque el diablo es cochino. El diablo le dijo a Moisés, dijo, sí, dice, no, vayan ustedes. Le dice, anda vos, es algo vos. Pero tu hijo, lo tengo acá bien agarrado. No, diablo cochino, vas a soltar a mis hijos en el nombre de Jesús. Amén. Diablo cochino, vas a soltar a mi esposo y a mi esposa si no quiere venir. Voy a ver la gloria de Dios en mi familia. Voy a ver la gloria de Dios en mi hogar, en mi casa. No se los dejes al enemigo. El Señor te llamó a salvación a vos y a todos. ¿Quiénes van a ser libres? Tú y toda tu casa. Es promesa de Dios para tu casa y para tu familia. Moisés se rebeló y le dijo a Moisés, no. O nos vamos todos o no se va nadie. Y dice que ese día salió de ahí Moisés. Lo echaron. Y vino la novena plaga. La novena plaga fue plaga de oscuridad. Y
dice que Egipto se llenó de oscuridad. Dijo, esos años no se veía ni lo que se hablaba. Por 3 días no se veía nada. Tropezaban con cuánta cosa encontraban. No se veía el sol, no se veía nada. 3 días de oscuridad total. Una plaga terrorífica. Tanto que otra vez los egipcios vienen y le dicen a Faraón, deja ir libre a este pueblo. Déjalo libre. Porque nos van a matar a todos. Porque el Dios de ellos es más poderoso que el nuestro. Entonces le dice Faraón a Moisés, bueno, Moisés está bien. Los orá para que venga luz. Y yo los dejo ir libre. En la 9ª plaga ocurre eso. Y yo te invito a abrir tu Biblia ahí un poquito más adelante, el libro de Éxodo, capítulo 10. Capítulo 10, verso 24. Para que vos entiendas que tenés que batallar espiritualmente. No es solamente una palabra que se da el día domingo, sino que vos batalles con la palabra, sino que vos pelees con la palabra. Vos digas, Señor, el diablo tiene que soltar mi familia, el diablo tiene que soltar mi hogar, el diablo tiene que soltar mi casa. Porque Dios ya, si ese día Moisés decía, bueno, nos vamos nosotros nada más, se iba Moisés, pero toda la familia quedaba en Egipto. Todas las familias quedaban en Egipto. Pero Moisés entendió que Dios quería libertad completa. Luego viene la plaga de oscuridad. Y Faraón le dice, bueno, está bien, yo los voy a dejar ir. Los voy a dejar ir libre a todos. Orá para que venga luz. Y ese día Moisés ora, llega la luz. Y en el capítulo 10, verso 24 dice, entonces Faraón otra vez hizo llamar a Moisés. 10:24. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y le dijo, id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ello hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Mire qué terrible. El diablo, cuando no te pueda tener esclavizado, va a querer que vos seas libre, pero que no seas libre con tu familia. Cuando no te puedas frenar y no puedas frenar a tu familia, dice que lo último que hace, esta es la anteúltima plaga. Dice que el faraón le dice, bueno, che, váyanse todos, los dejo ir. Los viejos, los ancianos, los niños, váyanse todos. 10:24 de Éxodo. Eso sí, las vaquitas, la oveja, el ganado, todo el dinero, todas sus cosas se quedan acá. De acá no se va nada. Mira qué terrible el diablo, te quería robar la bendición. Dice una canción, creo que de Atahualpa, que dice, las penas son nuestras, dice, y las vaquitas son ajenas. Vos te quedás con todos los problemas, pero las vacas, las bendiciones, todo se lo llama al otro. El diablo le quería robar toda la bendición. Quería que se queden todas las vacas. Quería que se queden todas las ovejas. Fíjate, dice que Moisés dice, no, tú también nos darás, Faraón. Tú también vas a honrar a Dios. Faraón, ni una pezuña nuestra quedará en este lugar, porque tenemos que servir a Dios. Y nuestro servicio a Dios no es solo espiritual, no es solo físico, sino que también es material. Y el Señor nos habla con bendición física, con bendición espiritual y con bendición material. ¿Cuántos dicen amén? Porque el enemigo a veces te va a querer pobre. Y la iglesia no entendió. Dice, bueno, dice el Señor, dice Dios, bueno, es que no lo puedo frenar, pero que viva pobre. Dice, allá en los cielos tiene una gran mansión, pero acá pobre vive. Angustiado, no. Dios te llamó para vivir en abundancia, para vivir en riqueza, para vivir en prosperidad, para vivir en bendición. No le dejes al diablo decirle al diablo, no, diablo inmundo, vas a pagar el aguinaldo, vas a pagar doble pensión, vas a darme las pezuñas, vas a darme las vacas. Y dice la Biblia que esto se cumplió. Yo no te quiero leer todo porque está terminando con la palabra, pero no te quiero leer todo, pero dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel salió con mano poderosa, con mano fuerte y con brazo extendido, de una manera sobreabundante. Dice que los egipcios le daban oro, le daban plata, le daban piedras preciosas para que ellos salgan de aquel lugar. Eso está más adelante en los próximos capítulos, cuando sale Israel, sale de Egipto, con toda la familia, con toda la gente, pero no sale de aquel lugar pobre, sale de aquel lugar libre, pero sale rico, con bendiciones materiales y espirituales. El Señor quiere que vos tengas prosperidad. El Señor no quiere que vos vivas en la pobreza, no quiere que vos vivas en la miseria. Eso lo quiere el diablo. Dios quiere que vos vivas en la abundancia.
Pero muchas veces el enemigo es el que nos frena. Y cuando el enemigo te quiere frenar la prosperidad y la bendición, vos tenés que decirle: no, diablo inmundo, ni una pezuña me vas a robar. Porque Dios me llamó a vivir en prosperidad, a vivir en abundancia. Yo y toda mi familia, porque Cristo me hace libre en el cuerpo, en el alma, en el espíritu y aún materialmente. ¿Cuántos de las cosas Señor? En este tiempo vos podés ser una persona que batalla en el Señor. Aunque no entienda mucho, ya termino con esto y ya compartimos la Santa Cena. Aunque no entienda mucho, pero usted diga: no, Señor, el diablo no me va a seguir robando, no me va a robar en familia, no me va a robar en el hogar, no me va a robar la prosperidad. Voy a batallar aunque sea. ¿Me acordáis que había una señora que iba a la iglesia también, sola la señora, y iba al culto, ¿no es cierto? Y vos sabés que termina el culto, vuelve a su casa. Yo vivía sola la señora. Y cuando llega a su casa no va a creer que abre la puerta a un ladrón en la cocina, con capucha. Estaba en la cocina el ladrón, así de espalda. Se asustó la señora, sola estaba. Y dice: ay, ¿qué hago? No sé. Pero el pastor estuvo hablando de que teníamos que agarrar con la palabra. No se viene en ningún versículo, dice. Y se le ocurre cualquier cosa. El ladrón estaba en la cocina y ella abre la puerta y dice: ¡alto ahí! ¡Mateo 4! Le dice. Ni sabía lo que decía Mateo 4. Fíjate, se le ocurrió cualquier versículo y dice: ¡alto ahí! ¡Mateo 4! Y el tipo levanta las manos, tira el cuchillo que tiene y se queda quieto. Paralizado el ladrón. No, en serio, se queda así. Y la mujer dice: oh, llama a la policía, viene la policía, la presa al ladrón. Dice: oh, qué bueno. Dice: por fin lo apresamos. El ladrón tenía en vilo, desató el mar. Desastre. Dice: ¿qué vale usted con una palabra bíblica? Mirá cómo te detuvo, le dice al ladrón. Y le dice al ladrón: ¿qué palabra bíblica? Dice: la señora viene y me dice: alto ahí, que ya mandé a 4. Dice: pero el enemigo va a tener que rendirse. A menos que usted diga la palabra media atravesada, pero que el Señor le dé un mes victorioso y bendecido en este mes. No se olvide, estamos de fiesta con Jesús. En 2 semanas celebramos el misa aquí en Puerta del Cielo con gozo y con alegría. Vamos a orar por esta palabra y luego tenemos Santa Cena del Señor. Amén. Señor,